Bueno, shalom hermanos, nosotros hemos preparado la parashá Vayelech, que significa y caminó, que es la número 52 y comprende el capítulo 31 de Deuteronomio. Inicia diciendo, y caminó Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y caminó, como dando a entender el acompañamiento de Moisés al pueblo. Él fue conjuntamente con el pueblo. El pueblo no estaba solo, estaba con el liderazgo de Moisés. Y les dijo, este día soy portador de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, el Señor me ha dicho, no pasarás este Jordán. Aquí nos llama la atención que Moisés dice, no puedo más salir ni entrar. Y dice, soy portador, tengo 120 años. Entonces, no puedo más salir ni entrar, no hace referencia a que le faltan fuerzas debido a su edad, porque más adelante en Deuteronomio 34:7 va a decir, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Entonces nos preguntamos, ¿a qué hará referencia cuando dice no puedo más salir ni entrar? Es porque el Señor le ha dicho que ya no va a hacer más sus funciones, ¿sí? Y además no pasará este Jordán, ¿sí? Entonces, la importancia de ser siervos y de ser obedientes al Señor. Cuando Él nos diga hacer, hacer. Y cuando nos diga cesar, cesar. Recordemos lo que dice Josué 22:5. Y esfuércese por cumplir fielmente la misbah y la Torá que les ordenó Moisés, siervo del Señor. Amen al Señor su Dios, condúzcanse de acuerdo con su voluntad, obedezcan sus misbot, manténganse unidos firmemente a Él y sírvale de todo corazón y de todo su ser. Obediencia en todo. Shema, escuchar para saber qué hacer. Shema, para saber cómo hacer según el debido procedimiento. Shema, para saber cuándo, hasta cuándo hacer. Y que anhelemos en nuestro corazón escuchar estas palabras que fueron dichas en Mateo 25:21. Su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la fidelidad de tu Señor. Como consecuencia de haber escuchado, de haber obedecido y de haber sido siervo. Continuando el versículo 3 dice, el Señor tu Dios, Él pasará delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Y Josué será el que pasará delante de ti como el Señor ha dicho. Bien, si vemos estas frases que están resaltadas en negro, es la misma frase. Hashem tu Dios, Él pasa delante de ti. Yehoshua será el que pasará delante de ti. Entonces podemos concluir que Hashem tu Dios es Yehoshua HaMashiach. Este Yehoshua, si bien en el contexto es el hijo de Nun, ¿sí? Proféticamente está haciendo referencia a nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, quien es Dios mismo. Y hará el Señor con ellos como hizo con Sejón y con Og, rey de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará el Señor delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Recordemos que en Devarim, desde el primer capítulo, nos está diciendo Moisés, no tengan miedo, no tengan miedo. Y recordemos lo que dice Isaías 41, del 8 al 10. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí, y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tengamos en nuestro corazón la certeza que en la obediencia
de la palabra del Señor y de lo que el Señor nos diga que debemos hacer, Él está obrando por medio de nosotros. Por tanto, nosotros no debemos tener miedo, ni en el presente, ni en lo que esté por venir para cada uno de nosotros, siempre y cuando seamos obedientes a lo que el Señor nos indique. Continuando el versículo 7 dice, y llamó Moisés a Yehoshua, o sea, Josué, y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró el Señor a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y el Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y escribió Moisés toda esta Torá y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto del Señor, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante del Señor tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta Torá delante de todo Israel a oídos de ellos. Y harás congregar al pueblo, varones y mujeres, y niños y tus extranjeros, que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman al Señor vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas estas palabras de esta Torá. Y los hijos de ellos que no supieron, oirán, y aprenderán a temer al Señor vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Entonces estamos viendo que aquí Moisés da instrucción que cada 7 años, en el año Shemitah, en la fiesta de los tabernáculos, se leyera toda la Torah, todo este libro de Deuteronomio para todo el pueblo, tanto a varones, a mujeres, a niños, que pueden ser personas también que recién estén iniciando con el cumplimiento de la Torá, y también para extranjeros, que podrían ser personas como prosélitos que quieran oír, aprender y temer al Señor y cumplir todas las palabras de esta Torá. La importancia de leer la Torá es aprender a temer a Hashem. Y el Señor dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Yehoshua y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Yehoshua y esperaron en el tabernáculo de reunión. Algo que siempre me ha llamado la atención es no solamente en Moisés, también en Abraham, en Jacob, que les dice, ya llegó tu tiempo, vas a morir. Y ellos no se decaen de ánimo, sino que lo toman con mucha tranquilidad. Y vemos aquí en Moisés que en su último día sigue haciendo las cosas que el Señor le manda. No se amilana, no se debilita y continúa con su labor de siervo. Entonces, pensemos cada uno de nosotros si es que esas palabras recibiríamos. Si a usted le dice el médico que ciertamente va a morir, ¿cómo se sentiría? ¿Estaría sereno o serena y dejaría las cosas en orden, indicando lo que se ha de hacer después de sus días? Considere que no tiene mucho tiempo, ¿no? No es que hay mucho tiempo, sino que ya el veredicto es inminente. Guardemos la respuesta en nuestros corazones y podamos aprender de los siervos del Señor, que si dice hasta aquí, es hasta aquí, y sigamos haciendo lo que el Señor nos ha indicado que debemos hacer. Continuando dice, y se apareció el Señor en el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y el Señor dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Entonces, en estos versículos podemos ver cómo el Señor ya sabía que una vez que Moisés muera, ya el pueblo no iba a tener como tal un líder, un pastor a quien seguir, y por tanto se alejaría e invalidaría el pacto con él. ¿Sí? Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí?
Aquí podemos ver cómo las personas cuando se aparten de Dios internamente, ellos saben que todo lo malo que les pueda estar pasando es debido a que se alejaron de Dios. ¿Sí? Continuando dice, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a sus dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, y la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán, y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Vemos que cuando el pueblo está sustentado, tienen comida y tienen todo sustento y engordan, hay el peligro de apartarse, ¿sí? Recordemos el Proverbio 30 del 8 al 9. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Hashem, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Lo dijo Yehoshua en Mateo 12:30. El que no es conmigo, el que no está en mi palabra, en mi camino, entonces se aparta y va a otros dioses. Entonces, esto es lo que le pasó al pueblo de Israel. Continuando dice, y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordatorio por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Este cántico será el que veremos en la próxima parasha. Y dio orden a Yehoshua, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta Torá en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, diciendo, tomad este libro de la Torá y ponedlo al lado del arca del pacto del Señor vuestro Dios, y estaré allí por testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes al Señor. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? No está en la naturaleza humana estar en comunión con Dios. Por eso mismo, Yehoshua HaMashiach, siendo Dios mismo, no tomó como cosa que aferrarse y despojándose de su deidad, se disminuyó para tomar forma de siervo y estando en forma de ser humano, se humilló para morir en la cruz y de esa manera pagar por todos nuestros pecados, rebeliones e iniquidades. De esa manera, habiendo recibido tan grande gracia de la salvación por medio de Yehoshua HaMashiach, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré a sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis, y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos del Señor, enojándole con la obra de vuestras manos. Entonces Moisés habló a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Que es el cántico que se va a ver en la siguiente parasha. Y en el mismo día de la muerte de Moisés, pues escribió y les comunicó este cántico. Como conclusiones, permanecer pegados, unidos al Señor. ¿Y de qué manera podemos permanecer?
mediante la obediencia en todo tiempo y a su palabra y según los procedimientos, con una actitud de siervos, sabiendo que el siervo no se pertenece a sí mismo, sino a su Señor. Entonces tendremos fruto y vida eterna y vida abundante. Primera conclusión. Segunda conclusión, ¿quién introduce a la tierra prometida? Yehoshua, nuestro Señor. Y al hacer este cuadrito, esta imagencita, también me venía la imagen del templo en el cual hay un mishmer, pues Yehoshua también es ese mishmer, el cual nos limpia, nos hace aptos y todos sus injertados, todos los que estemos con él, entraremos en la tierra prometida. No la tierra de este planeta, sino la Jerusalén celestial, para cumplir su Torah, que es rectitud y vida y bien. Eso es, hemos preparado en el capítulo 31. Ok, muchas gracias, Dianita y Dianita. Que Dios los bendiga mucho. Ok, entonces, quizá tenemos preguntas al respecto, comentarios, sería buenísimo que lo podamos conversar. Como ven, es una porción chiquita, pero quizás, y seguramente de sus comentarios y demás se puede extraer bastante. Tal vez tenemos alguna pregunta, comentario por ahí. Algo que tal vez no haya quedado o que nos haya llamado la atención, tal vez. ¿No? Vale. Entonces, nada más quisiera comentar un par de cosillas. Y la primera es que, claro, el nombre de esta porción en nuestras versiones le ponen como y se fue, ¿no? O solamente fue en la Reina Valera. Al menos le ponen y fue Moisés y tal. Acordémonos que aquí estaba, la anterior era todo este capítulo de las bendiciones, de las maldiciones y todo aquello, ¿no? Y que Dios estaba hablando como que con Moisés. Entonces, precisamente por eso dice, y se fue. O sea, terminó ese capítulo y ahora va a hablar al pueblo. Y claro, lo que dice precisamente Dianita con su hija, pues dice precisamente, estuvo muy bien en el sentido de que esto de que ya no puedo entrar y salir, es como que hasta ahí cumplió su ministerio. Y esto es algo muy, muy profundo para muchos de nosotros, digamos, porque esto de entrar y salir y de poder, como dice, ya no puedo entrar ni salir. ¿Sí? ¿Cómo traducen eso de pronto en otras versiones? No sé si tienen por ahí alguna otra, de pronto. Esto de ya no puedo. Tal vez tienen por ahí alguna otra versión. El versículo 2, ¿no? ¿Alguien por ahí tal vez tiene otra versión de ese? Por ejemplo, les leo esta aquí que tiene, que tengo una versión justo ahí paralela en inglés. Y dice así, ya no puedo más ser su líder, le ponen. Ya no puedo ser más su líder, le ponen, ¿no? 31.2. 31.2. ¿Tienen por ahí? ¿Cómo dice? Ahí le tienen. ¿Tienes? ¿Encontraste? Ya no se me permitirá salir y entrar. Ya no se me permitirá. Ok. 2. 31.2. Dice, díjoles, después ya me hallo hoy día en la edad de 120 años, no puedo ya continuar en ser vuestro caudillo. Ahí está. Vale. Ya no puedo continuar en Ser vuestro caudillo. Ok, con eso es suficiente, ¿sí? A ver, literalmente dice eso, ya no puedo más ni entrar ni salir, ¿sí? Ahora, ¿qué es eso? Es que tal vez para nosotros el tema de entrar y salir es cualquier cosa, porque digamos aquí, a ver, ¿a qué se refiere esto? Ya no puedo yo entrar y salir, no es solamente como de la casa, porque si ustedes se dan cuenta, Moisés entró y salió varias veces en su vida. Por ejemplo, salió de Egipto y entró de nuevo el pueblo y salió con el pueblo, pero ya no podía otra vez más salir ni entrar.
ya no podía, ya, en otras palabras, acabó su ciclo, ya cumplió, como diría Pablo, ¿no? He cumplido, ¿cómo es que dicen esa parte? He peleado la buena batalla de la fe, he cumplido, por lo demás me está guardada la corona de corona y tal. Entonces, exacto, mejor leamos, sí, ¿se acuerdan de ese versículo donde está? Sí, ¿no? He peleado la buena batalla, dice. He peleado la buena batalla. Sí, segunda Timoteo 4:7. ¿Sí? Desde el 6 puede ser. Del 6 al 8. Segunda de Timoteo 4, del 6 al 8. ¿Alguien me tiene de pronto por ahí? A ver, yo la tengo. Gracias, Camila. Segunda de Timoteo 4, 6 y 8, hasta el 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fidelidad. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Gracias, Camila. Entonces, fíjense, esto es una hermosa forma de morir, digamos. Y si ustedes se fijan, aquí, bueno, al menos, no sé si ustedes han podido ir notando, pero este cuarto año que hemos ido viendo las porciones y demás, he podido ver una fuerte institucionalidad en la palabra. Una fuerte institucionalidad, y aquí no deja de ser la excepción, en el sentido de que la persona a quien Dios levantó, que era Moisés, el líder por antonomasia, ¿no? Del pueblo, el legislador y todo aquello como normalmente se le conoce, ¿cierto? El siervo del Señor, el siervo y demás, el profeta y tal, ¿cierto? Todo lo que hizo, todo, pues resulta que llega a un fin, llega a un fin. Y si bien ha acompañado al pueblo por 40 años, ahora llega el momento ya en donde dice, no, hasta aquí es, hasta aquí doy y no pidan más de mí. Y eso es algo muy importante para nosotros, saber hasta cuándo va algo en nuestras vidas. Y eso es para todo. O sea, creo que con Moisés es muy, muy fácil distinguir sus etapas, digamos, ¿no? Las etapas que el Señor le permitió vivir, que es muy fácil dividirlo con Moisés en cada 40 años, ¿no? Entonces, a los 40 años vivió como egipcio, vivió como alguien de la nobleza, alguien del mundo, digamos, con todo a su mano, y hasta ahí. Y Dios le dijo, hasta aquí, te fuiste. Pasó 40 años en el desierto, digamos, con los madianitas, aprendiendo otras cosas, aprendiendo igual, poco del Señor, pero otras cosas, otra realidad y tal. Y después, cuando ya cumplió eso, dijo hasta aquí, y te vuelves otra vez y vas a hacer todo lo demás, de parte del Señor y tal. Y una vez que ha llegado a su tercer, digamos, momento de la vida, pues hasta ahí también llega el momento donde Moisés dice, sí, llegó mi punto, hasta aquí doy, hasta aquí es hasta cuando el Señor me ha acompañado. Si voy más allá, ya sería perjudicial para mí y para el pueblo. Entonces, hasta aquí estoy yo, el Señor ya les ha designado a alguien más a quien seguir, ahora toca hacer el cambio de mando. Y acuérdense ustedes que hace unos cuantos capítulos ya les anunció que Josué iba a ser y que le iba a pasar el Jod, ¿se acuerdan del Jod, el decoro de Moisés y todo lo demás? ¿Se acuerdan? Entonces aquí ya es otro tema de, bueno, ahora sí ya está más inminente. Hasta aquí ya, lo único que tengo que hacer es enseñarles un par de cantos más y se acabó. Entonces, fíjense, es algo muy, muy simpático y que en realidad es una cosa que nos enseña a nosotros varias cosas. Primero, como les digo, a reconocer estas etapas que hay en la vida de uno. Como por ejemplo, tal vez a nosotros, tal vez ya en el momento ahorita que estamos, nos puede servir, tal vez a unos más, a otros menos, pero por ejemplo, cuando son niños, ¿no es cierto? La etapa de la infancia es a veces muy corta y a veces no se dan cuenta ni los papás ni los niños cuando ya dejan de ser niños. Y a veces no se dan cuenta cuando ya dejan de ser adolescentes, cuando ya dejan de ser jóvenes, cuando ya son adultos, cuando ya están trabajando. O sea, a veces no se da mucho cuenta de eso. Entonces es una buena oportunidad para que en lo personal, digamos, hagamos un stop, ¿no? Y nos pongamos a preguntarnos en qué etapa estoy ahorita. O sea, qué estoy pasando ahorita y hasta cuándo va a durar esto. Más o menos hasta cuándo va a durar, ¿no? Más o menos, digamos, proyectarse un poquito al futuro.
¿no? No tanto, pero algo, por lo menos. Entonces, saber que no todo dura para siempre. Entonces, por ejemplo, si soy estudiante, sabré que hasta los 24, tal vez 25 años estaré como estudiante, si todo va bien, y de ahí y tendré que, el Señor me dará un trabajo, etcétera, y después cualquier otra cosa que siga. ¿Me explico? Y si ya soy papá, si ya soy mamá, lo mismo, ¿no? Si ya soy papá, el guagua no va a quedarse de 2, 3 años para siempre, habrá que ir creciendo y tal. Entonces es un buen momento y Moisés es un buen maestro para eso, para enseñarnos a diferenciar las diferentes etapas que vamos pasando. Las diferentes etapas que vamos pasando, disfrutarlas, aprovecharlas al máximo y cuando llegue el fin, no aferrarse, porque todas las etapas pasan, todas las etapas pasan. Todos nosotros de aquí creo que hemos pasado ya por la infancia, ya no somos niños. A veces nos da nostalgia, ¿no? A veces nos da nostalgia que cuando yo era niño, cómo jugábamos, que no sé qué, que no había tantas cosas como ahora, y se llena uno de nostalgia. O cuando a veces uno pasa, no sé si les ha pasado, ¿no? Cuando uno pasa por el colegio, por el que uno estudió, por la universidad, uno se acuerda de cuántas cosas, y uno se llena de nostalgia, pero son cosas que ya pasaron. Así que lo que ahora toca precisamente es para nosotros, para, digamos, para que no nos coja de nuevo eso, ¿no es cierto? Un cambio de etapa, pues primero darnos cuenta de en qué etapa estamos ahorita, qué estamos viviendo, saber que esto no va a durar para siempre, ¿no es cierto? Saber que esto no dura para siempre, y después saber aprovecharlo, ¿no es cierto? Y cuando esa etapa termine, no aferrarse, ¿sí? Eso es todo. Igual, en mi caso, por ejemplo, ahorita soy algo joven, ¿no? Soy algo joven, estamos comenzando y todo lo demás, pero no va a ser siempre así. No va a ser siempre así. Por ejemplo, esto lo podemos ver con las enseñanzas y los videos de los hermanos que en algún momento nos ayudaron en nuestro crecimiento. Por ejemplo, los que quedaron grabados. Si nosotros volvemos a echar atrás a ver los videos de hace 5 o 7 años, vamos a ver que son otras personas y que tal vez todavía no terminan esa etapa de dar todo lo que el Señor les ha dado, de compartir, de enseñar y tal, pero después también hemos visto, por ejemplo, hermanos, y mi papá me contaba recién en el caso de un pastor, que es algo cercano para nosotros, que ya está rodeando los 70 y pico de años, ¿no? Y él dice, ya me siento cansado, ya me siento cansado, me cuesta ya un poco, me cuesta un poco predicar, me cuesta un poco y tal. Entonces, claro, uno va ya viendo ahí que las cosas no son para siempre. Mi papá me cuenta, ¿no? Que este hermano en su juventud era aguerrido, era, pero, ¿cómo se dice? ¿No? De ñeque, revolucionario, que se metió a predicarles a los cofanes, un montón de cosas en esa época cuando recién estaban abriendo el Oriente, no, allí, o sea, no ahorita cuando ya pasó la revolución y hay carreteras, no, antes cuando no había carreteras, cuando eran trochas, cuando no había ni divisiones ni parcelas, recién eran los primeros colonos que llegaban, ahí se metió a predicar y de pronto verle ahora, o sea, no es que esté mal, pero digamos, han pasado ya los años, su cabello está cano, su modo de hablar, todo es diferente. Entonces eso a uno le hace reflexionar de que no siempre voy a tener 20 años en mi caso, no siempre voy a tener 20 años, no siempre voy a estar como estoy ahorita, y cada uno de nosotros lo mismo. Y eso no nos debe llenar de tristeza, ni de nostalgia, ni de un desespero, ¿no? De que se me va el tiempo y no hago nada. No, todo lo contrario, más bien nos ayuda a poner bien poner bien firmes los pies en la tierra y saber en qué estoy ahorita. Y hacer las cosas que me corresponden de acuerdo a cómo nos corresponde. Y por eso es que Pablo es hermoso cuando habla esto en Timoteo, que dice, ya hice lo que tenía que hacer. O sea, no me queda una deuda de hubiera querido, no hubiera querido, no. Y eso también se logra cuando se plantea uno con la ayuda del Señor objetivos realistas, ¿no? Que también es otra cosa. El objetivo del Señor, por ejemplo, el objetivo de Moisés, ¿cuál era? Digamos así. Sacarle al pueblo de Egipto y llevarle hasta el borde, hasta el borde, y enseñarles la ley, etcétera, etcétera, ¿no? Y tal. Ese era el rol. Una vez cumplido, entonces diríamos, le sacó de Egipto, check. Bendito Dios, pasaron de Egipto, salieron. Les condujo hasta el borde de la tierra prometida, check. Y ahora lo único que queda es terminar de enseñar todo lo que tienen que hacer. Cumplió eso y ya. Y ya, y es más bien sentirse feliz. Hizo lo que tenía que hacer. No hizo ni más ni menos. Hizo lo que tenía que hacer. ¿Sí? Y nosotros es lo que nos tenemos que concentrar. Por eso es que el Señor nos dice, ustedes intenten al menos ser siervos inútiles. En el sentido de que por lo menos hagan lo que tienen que hacer.
porque a veces no hacemos ni lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, al menos hay que hacer lo que tenemos que hacer. Y ya, y así no. Entonces, eso es muy importante. A esto, queridos hermanos, saludo para todos. Y ciertamente esto es una de las cosas que debemos aprender, que la vida tiene etapas. Dios nos da etapas en la vida en donde nos ocupa para tal o cual cosa. Y cuando cumple esa etapa, Dios pone fin a un ministerio, Dios pone fin a un trabajo. Uno tiene que ser bien sensible para saber hasta cuándo Dios está con uno. Porque cuando Dios ya pone fin a un trabajo, a una etapa, si yo permanezco en eso y persisto en eso, ya no cuento con la bendición de Dios. Puedo decirles de mí, puedo decirles de muchos hermanos pastores que conozco. He tenido la oportunidad de pastorear varias iglesias y me he dado cuenta hasta cuándo el Señor quiere que esté en una iglesia. Y cuando ya siento que debo salir, aunque los hermanos digan, no, quédese y todo, no, hay que salir. Y lo más lindo es nunca aferrarse a ninguna cosa, especialmente de liderazgos. Nunca aferrarse a nada porque Dios tiene etapas. Y cuando uno está en la etapa, en el tiempo de Dios, siempre habrá bendición. Cuando ya no estamos en el tiempo de Dios, será solamente un pasar el tiempo, será solamente un entretener a la gente, pero no habrá edificación allí. Y me encanta esto de Moisés, porque él no se aferró. Voy a morir, le dijo. Y hasta aquí cumplí mi trabajo. Aquello de no entro ni salgo más, significa que se le acabó la autoridad. Cuando uno ya se pasa el tiempo que Dios le ha dado, ya carece de esa autoridad de Dios, de esa unción de Dios. Y él no tuvo ningún empacho en tomarle a Josué y transferirle a él la autoridad delante del pueblo. Hasta aquí estoy, he acabado mi trabajo, como dijo Pablo, y se fue hacia el monte. Terminó. Eso es bonito, terminar el ministerio, terminar el trabajo y saber que se ha cumplido. Hace un tiempo atrás nos reunimos unos hermanos y dijimos, ¿qué pasaría si nos tocaría morir ahora? ¿Te arrepentirías de algo? ¿Te sentirías con un dolor de no haber hecho algo? Conversábamos así, ¿no? Y yo le digo, bueno, debo haberme equivocado muchas veces, pero creo que hice lo que debía hacer en el tiempo que debía hacer. Creo que he hecho lo que debía hacer, lo que el Señor me mandó en el tiempo y nunca me he quedado más tiempo de eso, aunque siempre de las iglesias que Dios me ha permitido pastorear, siempre al de no se vaya, quédese más de todo. ¿O a dónde se va? ¿Qué iglesia va a pastorear para ir donde usted va? Le digo, no, a ninguna parte. Quédese en su iglesia, quédese allí. Y nunca he dejado que la gente siga ni ninguna cuestión. Uno termina el ministerio y uno tiene que ser bien sensible, agradecido de Dios y continúa. Y eso es lindo porque también se deja que otro siga atrás. En el caso que hacía relación Josué en antes, que conversé con este pastor que ahora tiene 70 y más años, 74 años, él fue muy discípulo hace muchos años cuando yo comenzaba mi vida pastoral. Y le decía, hermano, debe tener usted discípulos. Si no los tiene, debe hacerlos. Debe ponerse a trabajar inmediatamente para tener discípulos y entregarles a ellos la obra. Capaz de que usted quizá pase a ser un consejero, un anciano que tiene una reserva moral, espiritual y pueda aconsejar, guiar, pero ya es tiempo de que otro joven u otros jóvenes vayan tomando la posta y vayan siguiendo. Eso es lindo, envejecer en la obra de Dios y ver cómo jóvenes van creciendo, van preparándose y transferirles la autoridad, transferirles todo esa comunión con Dios, la experiencia que se ha tenido con Dios, ¿no? Eso es muy, muy bonito. Entonces, nunca debemos aferrarnos a ningún cargo, en ningún liderazgo, en nada, sino siempre estar, pero como se dice, con la renuncia lista. Cuando el Señor le dice a uno, ya hasta aquí, sí, Señor, su orden, y me retiro. Y bendigo al que sigue,
y me da tanto gusto de haberle servido al Señor en ese tiempo y en ese espacio. Sí. Como para redondear la idea, ¿no? Si es que en algún momento y algún nosotros está pasando alguna etapa de estas que sentimos que se está terminando, ¿no? Que puede ser, ¿qué les digo? Puede ser la adolescencia, el tiempo de estudios, lo que sea, ¿no? Que se está terminando ya, pues es momento o sea, nunca está por demás una reflexión, quiero decir, nunca está por demás una reflexión. Por ejemplo, a mí me pasó a inicios de este año, cuando recién Dios me permitió graduarme. Entonces fue un tema de cambiar ya el chip de, ok, soy egresado y como que todavía hay mayor responsabilidad y demás. Entonces ya después como profesional y tal, ya era otra cosa. Y hacer las cosas en el trabajo, también cambiaron las cosas y tal. Entonces, el asunto. También como otra cosa que también suele cambiar es, por ejemplo, el estado civil. ¿No? Es el estado civil. Entonces, no es lo mismo cuando una persona está soltera y demás. Entonces, sepan, ¿no? que lo normal, digamos así, es que una persona un tiempo esté soltera y después ya forme una familia, ¿no? Y que incluso dentro de la familia no siempre van a estar los dos solos, o no siempre van a estar con hijos chiquitos, o con hijos pequeños, o incluso no siempre van a estar con hijos, ¿no? Entonces es eso, estar conscientes de todo eso en la vida, de que la vida va cambiando y que no hay que aferrarse a lo que ahorita estamos viviendo, no hay que aferrarse a nada, ¿sí? No hay que aferrarse a nada en la vida, más bien dicho, sino solo a una cosa, que es lo que dice la Haftarana, los que se aferran al pacto, los que se aferran a la brit. A eso sí hay que aferrarse porque eso sí tengan la certeza de que no va a cambiar y de que en cambio nos da la certeza, digamos, de herramientas para poder vivir de acuerdo a las diferentes etapas. Nos da mandamientos cuando somos niños, cuando somos adolescentes, cuando somos solteros, casados, cuando tenemos hijos, cuando tenemos bienes, cuando emprendemos negocios, si soy jefe, si soy empleado, etcétera, etcétera, etcétera. Nos da todo. Y a eso sí no tenemos que desaferrarnos o soltarnos nunca, sino todo lo contrario. Siempre hay que estar bien aferrados del pacto, del mandamiento, que era lo que hablábamos la anterior semana, si ustedes recuerdan. Eso por un lado. Ahora bien, lo otro es que este pequeño capítulo, ¿no? Esta pequeña porción, fíjense ustedes, si nos preguntásemos un ratito y ustedes se dan cuenta, la siguiente porción también es pequeña, es un capítulo, el capítulo 32, y la última, que es la subsiguiente, ¿no es cierto? Son dos capítulos, pero en realidad el 34 son como 7 versículos, es muy chiquito. Entonces, una pregunta, ¿por qué 12 versículos? Sí, bastante pequeño. Entonces, ¿por qué son estas porciones pequeñas? ¿Por qué son estas porciones pequeñas ya al final? Porque acuérdense que con esta nos quedan apenas 2 porciones para terminar la Torá de nuevo. Entonces, ¿por qué son estas porciones pequeñas? Bueno, una de las razones es precisamente una por las fiestas. No, una por las fiestas, porque el énfasis ahora, si bien es culminar la Torá y demás, el énfasis también está en las fiestas, en que no perdamos de vista lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Y segundo, también son más pequeñas porque en realidad son más pequeñas no porque sean menos importantes, sino porque es un buen momento para profundizar en lo que está pasando ahí Moisés, ¿sí? Y ahora, mientras Dianita leían la porción y demás, me iba dando cuenta de una cosa y no lo había entendido esta frase que dice Moisés al final, ¿no? ¿Dónde está este versículo? Que dice, si yo vivo, mientras estoy vivo ahorita, han hecho estas cosas, ¿cuándo será? ¿Qué será cuando muera? Entonces, este versículo. Acá está en el 27. En el 27 dice, ¿no? Porque yo conozco tu rebelión, le dice Moisés, ¿no? Y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes al Señor. ¿Cuánto más después de que yo haya muerto? Y esto me llama mucho la atención, porque si ustedes recuerdan, esto pasó a medias, digamos, porque acuérdense que lo que dice el libro de Josué, el libro, más bien dicho, la secuencia es muere Moisés, va Josué, ¿no es cierto? Y cuando vamos al final de Josué podemos ir un ratito. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan de esa partecita que dice? ¿Dónde está? En el 31, 24-31 de Josué, 24-31. ¿Qué dicen? ¿Alguien le tiene por ahí de pronto?
Bien, por ahí lo tiene de pronto. Josué 24:31. ¿Llegaron por ahí? Ah, A ver, Leo. gracias. Y sirvió Israel al Señor todo el tiempo de Yehoshua y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Yehoshua y que sabían todas las obras que Hashem había hecho por Israel. Así es. Y Amén. enterraron, no, eso ya es otra parte. Hasta ahí nomás. Sí, gracias, Carmila. Entonces, fíjense ustedes. Muere Moisés, sube Josué, y si bien ya no hay mucho episodio de rebelión, sino solo esto de la rebelión del que esconde el manto y el lingote de oro y todo eso, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? Sí, ¿cómo es? ¿Quién era? Acán. Acán. Exacto, la rebelión de Acán, ¿no? No, Datán es del otro. La rebelión de Acán, ¿no? La rebelión de Acán, solo ese es uno de los capítulos que remarca, digamos, o que relata el libro de Josué. Después es mayormente conquista y un recuento de la conquista, un anuncio de lo que será finalmente la conquista de todo. ¿Vale? Pero en última, si nos quedamos con este versículo del 24:31 de Josué, resulta que no hubo tal rebelión. Porque miren lo que dice. Y sirvió Israel al Señor todo el tiempo de Josué. ¿Se dan cuenta? Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. ¿Y eso cuándo pasó entonces? Entonces, fíjense, no sé si me voy haciendo entender. Acá Moisés le dice, yo sé que cuando yo muera, si conmigo han sido rebeldes, cuando yo muera van a ser peor. Ya, pero vemos que no fue así. Que murió Moisés y la única rebelión que hay es la de Acán. Pero después el libro mismo nos dice vivió, y todo el tiempo que vivió Josué, fueron bien. Y los ancianos que sobrevivieron a Josué también fueron bien. Después, cuando mueren todo eso, es que recién comienza el tema. Se olvidaron de dónde Ya, viven. entonces, vamos a ver. Entonces, no fue tan inmediato, es lo que quiero decir. O sea, no es como que me muero y tal. Y esto me da una cuestión, un punto que no, que les digo, no lo había visto así. ¿Qué es lo que normalmente suelen enseñar, se suele enseñar en las iglesias respecto de cuando venga el Señor Jesús? Que con la muerte del Señor Jesús, que también se murió y tal, que se abolió. La ley. Vale. ¿Vale? Entonces, no sé si se puede ir, o sea, me hizo un clic por ahí, en el sentido de que Moisés no está diciendo yo me muero y ustedes son unos salvajes de aquí, alguna cosa así. No, porque para eso está el liderazgo. Y también del liderazgo depende mucho cómo es que se maneja la gente. ¿Sí? Y Moisés tuvo esa digamos, esa sabiduría de ser un líder, de que Dios le dio de ser un buen pastor, si se quiere, para todo ese montón de gente, ¿no? Y que lleguen, o sea, que cumplan a pesar de sus subidas y bajadas, todo lo demás, pero que lleguen. Vale, cumplió. El asunto aquí es que imagínense ustedes, el tema es que manejar al pueblo con la ley, o sea, más bien dicho, el pueblo sin ley es un caos. El pueblo con ley es manejable. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Esa es la idea detrás. Ahora, imagínense qué pasa si este pueblo, que aún con ley es complicado de manejar. Ahora, quiten a ese pueblo la ley. Quítenle a Moisés. No sé si me explico. Se fueron. Cada cual hace lo que bien le parece. Y no es que no es que dan rienda suelta, y esto es lo importante, no es que dan rienda suelta a sus deseos, a sus pasiones y se convierten en Sodoma y Gomorra. No, lo que pasa es que Moisés nos enseña la única o la verdadera forma, por así decirlo, de servir al Señor, ¿sí? Porque diría el Señor Jesús, yo soy el único camino y tal, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Eso, en otras palabras, es lo que está plasmado en la Torah. Por si es que las palabras del Padre, la Torah, son las del Señor Jesús. ¿Sí? Eso estamos claros, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero decir es que esta afirmación que está haciendo aquí Moisés no era solamente para los que estaban ahí parados en el desierto en ese momento, sino es para toda la iglesia. Por eso es que seguimos leyendo hasta hoy. Es decir, si matamos a Moisés, o si Moisés se muere dentro de la iglesia, el pueblo hace lo que quiere. ¿Me explico? Y aún, imagínense, aún si está Josué adentro. O sea, con todo y Josué, pero pueden hacer lo que quieran porque no hay Moisés. Que no es Moisés, es la ley. Es la ley, exactamente. Entonces, eso es lo que, hablando después ya en términos un poquito más simbólicos, ¿no? Moisés es la ley, ¿no? Entonces, Y, sí. perdón, en el capítulo 15 de Hechos,
ahí dice, ¿no? Y ahí a Moisés tiene para leerlo cada vez. Exacto, Moisés. Y no es que le leen a Moisés, es la ley que se leía. Exactamente. Entonces, al decir Moisés es decir ley, Ujú. ¿no? Exacto. Entonces, digámoslo así, la gracia sin el sustento de la ley no tiene sentido. Exactamente. La gracia le hace a uno ser más observador y obediente de la ley. Exactamente. Es como decir la teoría y la práctica, más o menos así. Es como, por ejemplo, la ley es toda la teoría y la gracia ya es la práctica. Y es lo que en el lenguaje de la Haftará, por ejemplo, en Isaías 65 es, ¿no? Isaías 65 cuando dice, guarden el mishpat y háganse de acá. Son dos cosas. Primero hay que guardar, procurar, vigilar todo el tema del mishpat, el debido proceso, y una vez que se ha ejercitado lo suficiente en el mishpat, entonces se puede comenzar a hacer la sedacá, que es de ese plus, es de esas obras de justicia, ese extra. ¿De acuerdo? Entonces es lo mismo acá. Moisés tuvo que estar 40 años. Fíjense usted, o sea, lo que es pasar con Moisés 40 años, que básicamente es toda la vida. Es toda una vida, básicamente, 40 años. Entonces, por eso dice, y acuérdense lo que decía Caleb, ¿no? Cuando ya le va a pedir la herencia al Josué, ¿no? Le dice, cuando salimos de espías, teníamos 40 años, ahora tengo 80. Entonces, imagínense, o sea, era toda una vida casi de estar con el Señor, de estar ahí con Moisés y todo lo demás, 40 años. Entonces, lo que quiero decir es que leyéndole así, más bien es precisamente saber, y con esto ratificamos, cuál es el rol de la ley, ¿vale? Porque esto es lo que siempre hemos dicho y vale la pena que lo repitamos. Esta frase se extrae de esta porción, por ejemplo, que es, la ley, o sea, Moisés no pasa al pueblo a la tierra prometida. La ley no hace pasar, no puede. La ley sola no hace pasar. ¿Quién hace pasar al pueblo al otro lado? ¿Quién? Yehoshua, Josué. Vale. Pero en cambio, Yehoshua, sin Moisés, no llegaban. Claro. Por eso ¿No es cierto? complemento. Es un complemento. Es un Entonces, complemento. No puede existir gracia sin ley, ni ley sin gracia. muy bien, exactamente. Exactamente. Son Entonces, complementos. son dos cosas súper importantes, son dos momentos importantísimos, pero que a veces se desdibujan, ¿no? Se desdibujan. Y a veces se piensa que es o Moisés o Josué. Y no es así, es que son los dos. Lo que pasa es que actúan en dos momentos diferentes. ¿Qué hace o cuál es la obra de Josué? Aquí hablando de Yehoshua. ¿Cuál es la obra? El pasar al pueblo. Eso no puede hacer Moisés. Josué es el que está encargado de pasar al pueblo y si quiere conquistar y tal. ¿Vale? Y hacer heredar al pueblo. Fíjense. Pero en cambio Moisés es el que saca al pueblo de Egipto, les enseña la ley y les tiene y les deja ahí listitos. ¿Ya? Y otra vez vuelvo a repetir. Moisés no puede pasar al otro lado. O sea, la ley no puede hacer pasar al pueblo. Eso lo hace Josué. Pero en cambio Josué no tendría pueblo que pasar al otro lado si no era por Moisés que les traía. ¿Sí se entiende? Entonces, hablando eso en términos ya que nosotros entendamos, la ley es la que nos conduce y nos enseña el camino desde Egipto, de salida del mundo, hasta que el Señor venga. Y el Señor, y nos prepara para vivir como el Señor venga, para seguir haciendo todo lo que practicamos en el desierto y demás, y lo mismo seguir haciendo cuando nos pase. Pero el Señor, ¿no es cierto?, no tendría pueblo que pasar, por así decirlo, si no es por todo ese ejercicio que han tenido antes conforme a la ley, conforme a la Torah. Fíjense, eso es lo hermosísimo de aquí, y por eso es que este pasaje, a pesar de ser tan chiquito, ¿no?, es muy, muy rico en estas cosas que nos permite ver la palabra y que lastimosamente por mucho tiempo no se han podido ver, ¿no? Porque como les digo, mucho a veces se discute de que no, es que soy salvo por gracia, ¿para que voy a observar la ley? Entonces, este pasaje es muy, muy ilustrativo para eso, es muy explicativo para estos fines, porque, una vez más, ¿sí? Una vez más, son dos momentos diferentes, es lo que quiero decirlo así, pero repetirlo no hay problema si repetimos muchas veces. Cuando nos pregunten esto, porque es una pregunta que siempre nos van a hacer, que nos van a decir, ¿por qué observas la ley si yo ya soy salvo?
¿No es cierto? ¿Por qué observas la ley si yo ya soy salvo? Si ya somos salvos. Si eres salvo, ¿para qué observas la ley? Entonces es como que me dijeran, ¿para qué observas la ley si ya estoy en la tierra prometida? Aún no está. ¿Ya? O sea, más o menos. Es como que ya estoy por pasar a la tierra prometida. ¿Para qué observas la ley? Entonces, lo que quiero decir es que son dos momentos diferentes. Uno es el paso y otro es el transcurso hasta llegar antes del Jordán. Son dos momentos diferentes. ¿Vale? Es como decir, ¿para qué yo voy a observar la ley si ya estoy a punto de pasar? Claro, pero es que el asunto es que aún no pasas. Aún no se pasa. Entonces son dos momentos distintos, es lo que quiero decir, y eso que sería bueno que nos quede muy, muy grabado, porque esto nos va a ayudar, como les digo, a explicarlo de mucha mejor manera. Y eso les he comentado. A veces cuando nos dicen, ¿no? ¿Por qué observas la ley o por qué guardas la ley si ya eres salvo? Pues por lo mismo. Porque ya soy salvo, observo la ley. No para ser salvo, porque la ley no me pasa al otro lado. Eso lo hace el Señor, eso lo hace Cristo. Pero entre tanto que me pasa, que realmente estoy con Él y tal, ¿qué tengo que hacer? Guardar la ley, porque todavía no he pasado. Y estando adentro. Y estando adentro, ya he de tener todo el ejercitamiento, ¿no? Toda la práctica, la práctica, ¿no? Que se tiene, todo lo que ahorita vamos haciendo es práctica de lo que hemos de hacer cuando ya nos pase al otro lado, que eso es algo que a veces no se tiene muy, muy en cuenta, ¿no? Y es algo que conversábamos con algunos hermanos de ayer. Entonces decíamos, a veces en la iglesia cristiana es una cosa bien, bien curiosa, ¿no? Que incluso muchos hermanos de las propias iglesias están conscientes, dicen, pero como normalmente se suele decir en el ámbito cristiano, ¿no? El día del Señor es el domingo, y a veces no es ni siquiera el día del Señor, sino solo el tiempo que dure el servicio de cada iglesia, ¿no? Entonces se les reduce a eso. Ahora bien, y es muy curioso porque hay muchas personas, tal vez no todas, pero hay algunas personas que suelen estar pero contando los minutos para que se acabe el culto. Se acaba el culto y salen al fútbol, a cualquier otra cosa. Entonces, claro, ahí muchas personas desde hace mucho tiempo, incluso desde 7 años atrás, se les ocurrió preguntarse esto, ¿no? ¿Cómo es que estas personas, especialmente, que no pueden aguantarse 2, 3 horas ahí con los hermanos, planean o pretenden estar toda la eternidad con el Señor? ¿Cómo? O sea, ¿qué van a hacer? O sea, ¿qué se van a encontrar haciendo? Porque es que ya no va a haber todos los entretenimientos que hay acá, pues. No hay cines, no hay tertulias, no hay salones de comida, deportes, o sea, no hay esto de acá. Va a ser otro sistema. ¿Qué van a hacer? O sea, ¿qué pensarán, quiero decir, o sea, en el buen sentido de la palabra? O sea, ¿cuál será su idea de lo que se va a hacer por la eternidad allá? Entonces, fíjense, este pasaje, y para eso sirve la ley, para ejercitarnos y tener apenas una probadita de lo que hemos de hacer en toda la eternidad. Que no nos vamos a pasar como aquí todo el día sentados y todo el momento estar leyendo y todo. Pero tenemos un montón de cosas que hacer. Un montón de cosas que hacer con los padres, con los hijos, etcétera, 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 etcétera. Y que son como nuestras prácticas. Y de pronto ahí todos los que seguramente pasamos por la U y tal, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que antes de graduarnos nos hacen esto de prácticas preprofesionales? Que es como que básicamente usted aún no tiene el título, pero ya va a hacer lo que haría cuando tenga el título. Ya practique, ¿no? Si es del médico, vaya hacia la rural. Lo mismo con los odontólogos, a nosotros nos mandan a hacer consultorios jurídicos, ¿no? Y tal. Entonces es como que para que ya se vaya adecuando a lo que le va a tocar hacer cuando ya tenga el título. Entonces lo mismo. Y estos Shabbatot, ¿no? Los días de Shabbat son los momentos propicios para poner en práctica todo lo que hemos de hacer allá. Y ahí es cuando entendemos que toca dejar de lado todo lo que es de este mundo. ¿Sí? Ahí entendemos por qué. Y para eso sirve la ley. Para eso Dios puso el Shabbat como el famoso cuarto mandamiento, ¿no? El hermoso cuarto mandamiento, ¿no? Puso ahí. Porque es que ese es el ayo, precisamente, como dice Gálatas, ¿no? Eso era el ayo. Es el que nos va enseñando, el maestro, el tutor. Es el que nos va enseñando todo hasta que llegue Cristo. Y ha venido Cristo, es otro, o sea, la ley es Moshe, es el tutor, ¿no? Es el tutor. Pero ya cuando viene Yehoshua, es que ya se ha llegado al punto hasta donde tenía que llegar la Torah. Y de ahí me toma la mano Yehoshua y me hace cruzar. Pero es que ya me olvido. Es que ya se hizo carne en mí y comienzo a practicarlo. Entonces, fíjense, es totalmente diferente como normalmente se suele enseñar. Entonces, una vez más,
Moisés saca al pueblo de Egipto, ¿no? O sea, Dios a través de Moisés saca al pueblo de Egipto y lo trae hasta las puertas de la tierra prometida. Y de ahí no puede hacer más. Hasta ahí llegó su campo de aplicación, digamos. Pero de ahí para allá, toma, como decir, la posta de Josué y le cruza al pueblo. Y usa a todo ese pueblo entrenado con todos los años que Dios nos ha dado de vivir con la Torah, ¿no? Para que eso se siga haciendo al otro lado. Entonces, fíjense, eso es hermosísimo, ¿no? Eso es hermosísimo. Ahí ya le toca aplicar. Ahora ya le toca aplicar. Hasta acá han sido las prácticas preprofesionales. Con Yehoshua nos da el título y pase a ejercer. Es de eso. Es de eso, ¿no? Básicamente, ¿sí? Entonces, fíjense, por eso es que también a Josué es muy importante esto, digamos, ¿no? Este juego de palabras, ¿no? Que Josué es el único que puede pasar a la tierra, al pueblo, o sea, puede hacer pasar al pueblo a la tierra prometida y hacerles heredar. Es el único, entiéndase Yehoshua. No, entiéndase Yehoshua HaMashiach, quiero decir. Y segundo, también me llama mucho la atención cómo es que aquí le dice, esfuérzate, cobra ánimo, no te achiques, le dice en pocas. O sea, cuando le dice aquí que no se desmaye, es literalmente no te derrumbes. No te derrumbes, como suelen decir los mexicanos, no te achicopales. No te achicopales, no te derrumbes, que no te tienen las piernas, no te haga, ¿qué se diría? No te agües, no seas aguado. Sí, esfuérzate. Y esto en términos del Señor Yehoshua es muy, muy simpático, que la ley mismo le diga al Señor Yehoshua, esfuérzate. Esfuérzate, porque tú vas a hacer heredar al pueblo. No hay otro que pueda. ¿Me explico? Es como que si hubiera dicho Moisés en ese momento, a ver, de todos los que están aquí, ¿quién? Es que no hay más. Tú. Tú eres el único que puede hacer heredar a todo este pueblo. Y es lo mismo, que como que si en la ley estaba presupuestado, ¿quién podía hacer esto? Es como lo que dice en Apocalipsis, ¿no? Se buscó a alguien que sea digno. No era nadie. Nadie, no había nadie. Hasta que llegó el Cordero. El Cordero inmolado y todo lo demás, y él comienza a abrir y se comienza a dar la herencia, ¿no? O sea, dar la herencia en Apocalipsis y tal. Entonces es eso. Entonces aquí es como que Moisés dice, ok, hasta aquí llegué yo, ya no puedo hacer más. ¿Quién puede pasar? Pues tú, Yehoshua, aquí te toca, esfuérzate, sé valiente, dale, haz fuerza, no, haz fuerza, afírmate, dale. Y claro, es como lo que les decía, es decir, no hay nadie más, te toca a ti, Señor, tú eres digno, eres tú, dale, o sea, te toca, ve a hacer las cosas. Y como les decía, todo esto me llama muchísimo la atención porque la profecía que aquí el Señor le da a Moisés respecto de que y en el postrer tiempo pecarán y serán esparcidos, es todo esto que hablábamos la anterior semana. ¿Ustedes se acuerdan de la liga? Que hablábamos de esto, ¿no? De cuando un globo se infla, es a causa de que se ha introducido cosas que separan. ¿No es cierto? Porque si pensamos en un globo, ¿no es cierto? Si pensamos en un globo, todas las fibras que forman ese hule, ¿no es cierto? Están chiquitas, están compactas porque no hay nada que les separe. Pero cuando se comienza a introducir el aire, es que se van expandiendo y van creando espacio entre esas fibras, ¿no es cierto? Y por eso es que se infla el globo. Pero cuando ya llegó a su máximo, se regresa. Entonces, más o menos lo que estoy diciendo acá es que con estos anuncios, con estos anticipos que el Señor le da a Moisés de que han de pecar y se han de ir, es esto lo que estaba diciendo. Cuando el pueblo haya sido disperso o haya llegado a su mayor grado de dispersión, es cuando entonces el Señor va a regresar. ¿No? Cuando ya esté todo lo más inflado posible, regresa de una. ¿Sí? Básicamente eso. Entonces, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta, algún comentario. ¿No? ¿Sí? ¿No? Ok. Y, nada más, igual, recalcarles esto, ¿no? De que las transiciones de mando, ¿no? De la autoridad en el pueblo de Israel nunca fue como que, o sea, se muere y entonces entra el otro. Siempre fue como que superpuesta. Siempre fue superpuesta. En el momento de que, o sea, desde antes ya se le anunció, Josué va a suceder, pero hasta ese momento Moisés seguía el mando, pero ya Josué estaba abajo, y ahí estaba actuando. Lo que ocurre con el presidente, es el presidente electo, pero todavía no está posesionado. Exacto, algo así. Pero el otro está en funciones, Muy bien, pero exacto. ya está atrás. Pero ya está atrás, está elegido. Exacto. Espera que cumpla el día
sale y entra el otro. Claro, tal vez ahí, exacto, es un buen ejemplo, nada más que no completo, porque acá en nuestros políticos el nuevo espera que ya se salga, ¿no? Que ya se vaya, y el otro no quiere irse, ¿no? Entonces, y no hay mucha cooperación a veces, ¿no? Entonces, no, aquí la idea es que siga el que estaba, ¿no es cierto? Y el nuevo vaya ahí aprendiendo y vaya haciendo como una transición suavita. Entonces, cuando el antiguo, digamos, ya no esté, se le llora, digamos, se le extraña y todo, pero ya sigue el nuevo. Sigue el otro y es la misma, es cogen la posta y sigue. Es el mismo. Sí, básicamente eso. Y eso pasó con el rey David, con su hijo Salomón, y así pasó con todos. Así mismo pasó con Pablo y con sus discípulos que tuvo, con su Timoteo y todo lo demás, que no fue que murió Pablo y recién dijeron, bueno, ¿y ahora quién toma la posta? No, no, ya estaba Pablo yendo a morir y le dijo, tú Timoteo, fulanito, 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 ustedes ya saben qué hacer. Cualquier rato de estos me muero, pero ustedes ya sabrán qué pasa, qué tienen que hacer. Ya están preparados, ustedes denle, ¿no? Vayan ahí que ya saben cómo va la cosa. Entonces, fíjense, es también eso, ¿no? Es también eso. Y no sé, a mí me llena de mucha nostalgia, si se quiere, pero en el sentido de, o sea, de mucho, no es nostalgia, es como de mucho, como de un buen sabor de boca de estas personas que han llegado ya a lo máximo y no se aferran, o sea, a lo tope, al tope que podían dar. Y no se aferran, simplemente dicen, ya, ok, llegué, gracias, hasta aquí, Dios les bendiga, y si no, se complica. Y es lo que en cambio le pasó, ¿se acuerdan al rey Ezequías? El contraste es lo que le pasó al rey Ezequías. Tú vas a morir. Que le dije, no, señor, vamos a morir, no, 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 dame 15 años más. Dame un tiempo, ya está bien, te doy 15 años más. Y en esos 15 años más, la perdió por completo. Le hizo un montón de cosas que no tenía que hacer. Así que hubiera sido más beneficioso que el Señor les lleve en ese momento que los 15 años después. Entonces, fíjense, cuando el Señor extiende estos plazos a veces, y uno se pone así como que muy terco a veces de no, Señor, tal, es como que muy complicado. Entonces, si el Señor nos dice en cualquier momento de nuestra vida tienes que partir, o incluso tienes que hasta aquí llegó tu momento como tal, ¿no? Como líder, como papá, como soltero, como estudiante, lo que sea, ¿no? Pues hasta ahí, y ya, y a lo que viene, ¿sí? Y tal. Básicamente es eso. Entonces, fíjense, es una porción bastante chiquita, bastante compacta, pero que sí, con bastante condumio, y que también sería bueno que en lo personal sigamos reflexionando y meditando al respecto. Sí, quizá tenemos alguna pregunta por ahí, algún comentario que quede por ahí. ¿No? De otra manera que... José, Sí, Jimmy. Jimmy. dame 2 segundos que estamos bajándole el volumen. Ya, ok. Ya, José, lo que pasa es que yo estaba hablando ahorita acá con la hermana Lorgita y le estaba diciendo que ellos finalmente nunca tuvieron una tierra como tal para poseer, ¿cierto? Yo sé que el objetivo del Señor era enseñarles otra cosa, pero ellos nunca tuvieron, y si es un referente de lo que nosotros vamos a vivir en la eternidad, ellos, ¿por qué nunca tuvieron? ¿Por qué alcanzaron esa tierra, pues? Perdona, Porque ¿quién? hablábamos de la dispersión, hablamos de un montón de cosas que les pasa, y hasta ahora, por ejemplo, si hablamos de territorios, ellos no tienen. Perdona, ¿quiénes de ellos? No entiendo quiénes son ellos. Pues el pueblo de Israel. Pero no entiendo la pregunta, o sea, ¿quiénes? ¿Los judíos de la diáspora, eso? No, 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 no. Estamos hablando del pueblo que estaba pasando a la tierra prometida. Ok, ok, ok. Estaban pasando a la tierra prometida, ¿cierto? Ya, Y ok, claro. finalmente no tuvieron tierra como tal, ¿cierto? Sí, así es, ajá. Sí, no tuvieron tierra. Y es que eso también es una cosa, a ver, que es una muy buena pregunta. Y lo que quiero decir es que, en últimas, nos podríamos preguntar lo mismo. No, nos podríamos preguntar lo mismo, en el sentido de, por ejemplo, nosotros o cualquier hermano que de pronto hayamos conocido y que tampoco pasó a la tierra de Israel a tener una parcela ahí. No, ¿qué diríamos? ¿No? ¿Qué diríamos? Híjole, no alcanzaron a poseer, ¿no? O imagínate tú los que estaban en la época del Imperio Persa con Mardoqueo y con Esther,
y que de hecho Esther murió afuera, ¿no? De hecho, Esther murió fuera, entonces uno diría, ¿y ellos? ¿Y ellos cómo? Pero es que tenían que estar en la tierra. Y lo que vemos ahí, y lo que se aprende de ahí más que nada, es que este pasaje, más allá de lo que para ellos sí era importante, digamos, lo que además el Señor quería dejar es como un testimonio. Porque acordémonos que la Biblia habla en habla de una cosa a través de una historia que que puede ser entendida como solo historia. Quiero decir, además del Señor aquí estarnos contando lo que pasó, de cómo salieron, de que caminaron 40 años, de que algunos murieron y tal, todo eso, además de ser historia, lo que nos está diciendo es una cosa, que no es salvo únicamente el que llegó a poseer la tierra, porque si no, imagínate, Moisés no sería, porque tampoco tuvo tierra. Del otro lado, Moisés no tuvo. Pero ahí es precisamente lo que se enseña en términos generales. Es salvo todo aquel que muere en Yehoshua HaMashiach, que muere en el pacto, que muere en la brida, independientemente de dónde viva, independientemente de dónde quede su cuerpo, digamos, independientemente de dónde haya desarrollado toda su existencia. ¿Sí? Ahora, con el pueblo este en específico, habrá que ver, porque no todos los que quedaron ahí, digamos, tendidos en el desierto, eh, necesariamente cumplan lo que Moisés, porque a Moisés también le dijo, que tú no pasas al otro lado por lo que hiciste en las aguas de Mará y Meriba y todo lo demás, ¿no es cierto? Pero evidentemente Moisés es salvo en el futuro, ¿sí? Pero no todos, porque acuérdate también que hay esto como la rebelión de Coré y todas esas personas que también fueron muriendo en el camino, ¿no? Entonces, ahí hay una distinción, ¿sí? Y en últimas, ¿quién es salvo? ¿Quién tiene parte en la vida eterna? ¿Quién es salvo en últimas? Es quien nunca se soltó del pacto, quien nunca fue soltado del pacto, quien nunca se desamparó de la brida, ¿sí? Entonces, muchas de las personas que seguramente murieron ahí, en ese transitar y no pasaron al otro lado, murieron ahí, como te acuerdas lo que decían las hijas de Zelofejad. Nuestros padres murieron por su propio pecado, pero no fueron de la rebelión de los otros. ¿Por qué se ha de borrar un nombre de los hijos de Israel? ¿Por qué se ha de borrar un nombre? ¿Se acuerdan ustedes de esa porción? Entonces, muchos no pecaron de eso, pero murieron porque les cayó, digamos, la sentencia de toda esa generación. Pero ya, eso no significa que su nombre haya sido borrado. Fíjate, creo que ese episodio de las hijas de Zelofejad es muy ilustrador para esto. Hubo gente que murió en el desierto a causa de un pecado, como Coré y demás, ¿vale? Pero hubo otros que murieron como dice ahí, por su propio pecado, o sea, por su naturaleza, porque digamos, les cayó, por así decirlo, ¿no? Les correspondió la sentencia de toda esta generación, no entrará, ¿ya? Pero las hijas de Zelofejad dicen, bueno, pero ok, ellos ya murieron, cumplieron hasta ahí, pero ¿por qué se ha de borrar su nombre? ¿Por qué se ha de borrar su nombre? Así que creo que esa es la respuesta, digamos, más sencilla a eso. ¿Sí? Y eso incluso para nosotros tiene implicaciones muy profundas, de que nosotros no hace falta, y esto también es un error que a veces se tiene de algunos hermanos, ¿no? Que a veces se enseña así, y decían, ¿no? Como bueno, como ahorita estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas, entonces, y la tierra prometida es esa, dicen, ¿no? Así, leyendo muy terrenalmente. Entonces dicen, ¿no? Como la tierra prometida es esa, entonces lo que toca hacer es comprarse una parcela. Entonces muchas personas lo que han logrado, lo que han pretendido hacer, o lo que incluso algunos lo han hecho, es comprar parcelitas ahí en Jerusalén o en alguna parte de la tierra de Israel y dicen, ya tengo. Entonces, y tal, claro. Entonces, como que si eso les hiciera más salvos, ¿no? Entonces, no hace falta eso, no hace falta eso. ¿Sí? Entonces, lo único, y es lo que dice también, no me acuerdo, creo que en el libro de Filipenses o Colosenses, cuando dice nosotros, o en Efesios creo que está, que dice que nosotros somos hijos del Señor, de quien toma nombre toda familia en la tierra. Así que nosotros somos salvos en virtud de que hemos sido inscritos en el libro de la vida del Cordero, como dice en Apocalipsis. Independientemente en donde nosotros hayamos desarrollado toda nuestra existencia y en donde eventualmente quedará nuestro cuerpo. ¿Sí? No sé si fui claro, Jimmy y hermanos. Sí, gracias, Josué. Ok, vale. Gracias a ti, Jimmy. Quizá tenemos alguna otra pregunta, comentario, por ahí. ¿No? Entonces creo que de otra manera podemos ir terminando. ¿Sí?